Primero quiero expresar mi agradecimiento por darme la oportunidad de estar frente a ustedes para poder disertar una clase muy importante sobre la cual vamos a desarrollar en esta noche. Decirles que con que simplemente me llamen Lenin estoy más que gratificado. Despojándonos desde luego de los modelos de jerarquía, que esos no son tan importantes en este momento. Es por eso que vamos a proceder con estas indicaciones a dar inicio a una clase que tiene un importante tema específicamente en el contexto de lo que constituye la educación, especialmente en el área universitaria. Por lo tanto, el tema a tratarlo va a ser el siguiente: aprendizaje complejo. El aprendizaje complejo está constituido por dos palabras, como ustedes lo pueden identificar, que es el aprendizaje y que es complejo, por lo que es importante señalar e ir nosotros a una radicación de palabras. Dentro del desarrollo de la clase nosotros vamos a ver en esta primera instancia la presentación de nuestro objetivo general, cuál es el alcance que nosotros queremos tener en esta clase, que es esquematizar el aprendizaje complejo utilizando el organizador gráfico Mentefacto conceptual para comprender su conceptualización. Como pueden ver, entonces, la idea es alcanzar la comprensión del concepto de aprendizaje complejo. Para esta clase yo he diseñado también objetivos específicos que me van a permitir clarificar cuál va a ser nuestro alcance dentro del contexto de la clase. Y tenemos como primer objetivo específico, dice, establecer las excluyentes de aprendizaje complejo. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque el organizador gráfico me obliga a determinar estas excluyentes. El siguiente objetivo específico es identificar las supraordinadas del aprendizaje complejo. Perdón, aquí nos hace falta la L y la S, la supraordinada del aprendizaje complejo. El siguiente objetivo específico es caracterizar las isoordinadas del aprendizaje complejo, determinar las subordinadas de aprendizaje complejo, y con estas cuatro anteriores me voy al quinto objetivo específico, que es organizar el mentefacto conceptual de aprendizaje complejo. Por lo tanto, tenemos las directrices, tenemos el horizonte, tenemos el organismo rector hacia dónde estamos dirigiendo esta clase con sus respectivos objetivos específicos. Pero ahora sí, entrando ya en materia mismo de aprendizaje complejo, nos vamos hacia la raíz de las dos palabras, de aprendizaje y de complejo, y nace la siguiente pregunta: ¿qué es complejo? Y podemos decir que lo complejo es lo complicado, lo difícil, lo enredado, que está compuesto de elementos diversos, que es difícil de comprender o de resolver por estar compuesto de muchos aspectos. Si nosotros vemos a la siguiente pregunta, y que dice, ¿qué es el aprendizaje? Aprendizaje es un proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, en el que intervienen diferentes factores que van desde el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, así como los valores y principios que se aprende en la familia. Como pueden ver ustedes, señores estudiantes, estas dos palabras, a simple vista, cuando decimos aprendizaje complejo, lo vemos muy simple, pero disgregando, vemos la complejidad mismo del tema sobre el cual nosotros vamos a tratar. Para entender de mejor manera este aprendizaje complejo, nos vamos a valer de un instrumento del conocimiento que se llama el concepto. Este mentefacto conceptual nos permitirá organizar para poder comprender el aprendizaje complejo. ¿Cómo está constituido? Va a estar constituido por el concepto central,
Sobre este habrá una exclusión. Sobre el mismo habrá una supraordinación. Paralelo a ello tendremos la isordinación y la infraordinación del concepto. Esa es la estructura con la cual nos vamos a manejar. Para poder entender mejor, concepto a estudiar, ¿qué tenemos? Aprendizaje complejo, la excluyente del concepto, pero que esta también es parte de la que supraordina, no quiere decir que está fuera, lo que supraordina al concepto de estudio. Las isoordinadas o características esenciales del concepto que vamos a estudiar, y tenemos las infraordinadas que constituyen del aprendizaje complejo. Aquí ya tenemos estructurado nuestro aprendizaje complejo. Vamos a analizar fase por fase cómo se constituye en la estructura del mentefacto conceptual. Entonces, nuestro concepto principal es el aprendizaje complejo. Pero tomemos en cuenta, antes de iniciar, quiero decir que vamos a conceptualizar el aprendizaje complejo. No vamos a definir, tenemos que diferenciar lo que es definición y lo que es conceptualización. Definir simplemente es dar una proposición de aprendizaje complejo. Y cuando yo estoy conceptualizando, estoy organizando todas estas operaciones intelectuales, que son 4 en el mentefacto conceptual. Estas operaciones intelectuales que constituyen la supraordinación, la infraordinación, la exclusión y la isoordinación. Cuando yo tengo todo esto constituido en este esquema, he llegado a dar un concepto de aprendizaje complejo. Entonces, muy diferente dar una definición que dar una conceptualización. Por eso es muy importante, cuando nosotros estamos en una evaluación, definir bien las cosas. Yo no puedo pedir un concepto de aprendizaje complejo porque es muy amplio, pero sí puedo pedir una definición de aprendizaje complejo, que eso lo vamos a ir analizando, y si en el transcurso del tiempo nos permite, podemos hacer un ejercicio. Muy bien. ¿Qué no es aprendizaje complejo entonces? La excluyente es lo que no es, y lo que no es aprendizaje sencillo. Pero ¿dónde está el aprendizaje sencillo? Aquí la exclusión puede ser una o dos. En este caso yo le he puesto aprendizaje sencillo, que yo también puedo decir que es aprendizaje infantil. ¿Y por qué digo que es sencillo? Porque los estudiantes, los niños aprenden muy fácilmente. Lo difícil que se vuelve el aprendizaje para ellos es cuando quienes están al frente le complican la vida al estudiante y le ponemos en esquemas de aprendizaje que él no los entiende. Por eso es que decimos que el aprendizaje infantil es un aprendizaje sencillo. Ahora, tanto el aprendizaje complejo como el aprendizaje infantil o sencillo están dentro de un macro, de un contexto mayor que se llama aprendizaje. Este aprendizaje entonces contiene al aprendizaje complejo y también contiene al aprendizaje sencillo. Esto hemos determinado entonces ya dos operaciones intelectuales, que es la exclusión y la supraordinación. Esas son las operaciones intelectuales que ya hemos visto en este momento de los conceptos. Ahora vamos a ver la siguiente operación intelectual, que es la isoordinación. ¿Qué es la isoordinación? Entonces, en este caso son las características esenciales, fundamentales del aprendizaje complejo. De este aprendizaje complejo, ¿cuáles son las características que no tiene este aprendizaje sencillo? Entonces, este aprendizaje complejo se da en tres fases, que son el aprendizaje complejo realiza contextualizaciones cognitivas y actitudinales.
Este aprendizaje también aplica instrumentos del conocimiento y operaciones intelectuales por nivel de pensamiento. Y los niveles de pensamiento están dados por edades de los sujetos de estudio. Y la última fase, que es la donde alcanza el dominio, la transferencia y la producción del conocimiento. Por lo tanto, existe una fase elemental, una fase avanzada y una fase de producción de conocimiento. La fase elemental constituye la contextualización. En la fase básica está el manejo de operaciones e instrumentos del conocimiento, y en la fase avanzada ya es dominio de conocimiento, transferencia de conocimiento y producción. Pero aquí hay que aclarar algo y mencionar algo muy importante. Cuando el sujeto ha alcanzado el conocimiento, quiere decir que está dominando. Pero cuando se alcanza el dominio total del conocimiento, es cuando este sujeto empieza a transferir hacia otros sujetos este conocimiento. Y una vez que tiene alcanzado el dominio total del conocimiento, está en condiciones de realizar producción de un nuevo conocimiento. Esto constituye las características del aprendizaje complejo, que como operación intelectual no es nada menos ni nada más que la isoordinación de proposiciones. Pasamos a la siguiente operación intelectual, que constituye la infraordinación. La infraordinación, el aprendizaje complejo. ¿Qué es lo que tiene de infraordinación? Está compuesto por tres fases, como habíamos dicho acá en las isoordinadas. La primera es la fase elemental, la fase de procesamiento básico y la fase de procesamiento avanzado. ¿Qué tenemos acá en fase de procesamiento elemental? La contextualización cognitiva y la contextualización actitudinal. Pongamos un ejemplo. Hablemos en una área del conocimiento del derecho. Cuando yo hago la contextualización cognitiva, es el acercamiento al conocimiento de las leyes y la estructura mismo de cómo está conformado un Estado. Pero cuando hago una contextualización actitudinal, es cuando el sujeto se encarga de hacer la adquisición de las leyes y el estudio de las mismas a través de un aprendizaje autónomo. Aquí es donde cambia la contextualización, pasa de la cognitiva a ser actitudinal, cambia de actitud. La fase del procesamiento básico es la comprensión de los instrumentos del conocimiento y la comprensión de las operaciones intelectuales. Aquí, ¿cuál es el instrumento del conocimiento? En este caso, nuestro instrumento del conocimiento es el concepto, los conceptos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? El concepto. Aquí relacionando todas las operaciones intelectuales, tanto de la exclusión, de la supraordinación, de la isoordinación y en este caso de la infraordinación. Ese es el concepto. Entonces, aquí son los conceptos. Ahora, ¿cuáles son las operaciones intelectuales del concepto? Es lo que acabamos de mencionar, que tenemos la exclusión, la supraordinación, la isoordinación y la infraordinación. Y la fase del procesamiento avanzado constituye la asimilación del objeto. Cuando yo tengo asimilado el objeto a través del instrumento del conocimiento y la operación intelectual, podemos decir que hemos aprendido. Aprender con H, porque aprender con H significa adueñarse, apropiarse del conocimiento. Y cuando nosotros nos hemos apropiado, nos hemos adueñado del conocimiento, podemos decir que estamos en un dominio de este conocimiento. Y cuando existe dominio del conocimiento,
estamos en la capacidad de transferir conocimiento. Y cuando nosotros ya transferimos conocimiento, vamos a una fase más avanzada, que es en donde a nosotros agrupamos todos este dominio de conocimiento, la transferencia que hemos afianzado el dominio y realizamos una producción de conocimiento. Así es como se desarrolla el aprendizaje complejo, que este tema es de muchísima importancia. ¿Por qué? El aprendizaje complejo nos permite reaprender lo aprendido. Eso es muy importante. Estar dispuestos a dejar a un lado lo que ya no es servible en esta época y volver a aprender un nuevo conocimiento. Ese es reaprender. Y reaprender significa anular algún conocimiento que en este momento ya no es servible. La evolución del conocimiento nos obliga a estar en total cambio. No existe un conocimiento verdadero. Siempre existe, está condicionado a los cambios de la sociedad. ¿Alguna inquietud, distinguidos estudiantes, que ustedes tengan que hacer? ¿Alguna pregunta? Que estamos dispuestos a poderles satisfacer su necesidad. Estimado doctor, tengo una inquietud, ¿no? En la parte de la insordinación, ¿se debe colocar el concepto o características o ambos? A ver, en la parte de la isordinación, aquí en el Mentefacto tenemos acá, ¿no es cierto? En la parte izquierda de nuestra pantalla, la isordinación son la categorización de las características esenciales del concepto. Cualquier concepto que sea este. En este caso, ¿qué tenemos? Contextualizaciones cognitivas y actitudinales que realiza, aplica instrumentos específicos del concepto, que en este caso, ¿qué son? La exclusión, la isordinación, la supraordinación y la infraordinación. Son exclusivas de los conceptos. Eso es lo que estamos poniendo. Ok, muchas gracias, mi doctor. Me ha quedado muy claro. Siempre a la orden. Bien, si no hay más preguntas, ¿cómo vamos a afianzar ahora si el conocimiento? Es importante también determinar y valorar, hacer una evaluación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Al inicio yo les dije que hay que diferenciar entre concepto y definición. Volvamos a nuestros tiempos cuando nos decían consulte la palabra en el diccionario de tal cosa. Consultábamos la palabra y veíamos si los estudiantes de un aula tenían diferente diccionario, habría diferentes definiciones. ¿Sí o no, señores? Ya. Pero el concepto es único, pero es más amplio. Por eso es que las definiciones son diferentes y los conceptos son únicos. Es importante ver entonces que el concepto es más amplio que una definición. ¿Y cómo establecemos una definición? Yo puedo establecer de aquí, del aprendizaje complejo, decir que el aprendizaje complejo utiliza instrumentos del conocimiento y operaciones intelectuales como la supraordinación, la infraordinación, la exclusión y la isordinación. Hasta ahí he dado una definición de aprendizaje complejo. Puedo dar otra definición de aprendizaje complejo y decir, yo relaciono el concepto con la proposición excluyente y digo, ningún aprendizaje complejo es aprendizaje sencillo. Y estoy definiendo. Yo cojo el aprendizaje y defino con la supraordinación y digo, todo aprendizaje contiene al aprendizaje complejo. O el aprendizaje está conteniendo al aprendizaje complejo. Yo puedo definir que el instrumento del conocimiento que aplica el aprendizaje complejo es el concepto. Es otra definición.
Por lo tanto, si yo uno todas estas definiciones, puedo hacer un ensayo y hacer una redacción. Y esa es la tarea que les corresponde a ustedes. Aprendizaje complejo y van relacionando con la supraordinación, con las isordinaciones y van obteniendo un párrafo por cada una de ellas. Y una vez construido este ensayo, podemos decir que hemos entendido y comprendido lo que es aprendizaje complejo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, doctor. Bueno, De acuerdo. les agradezco por su atención. En realidad ha sido algo muy interesante y también ha demandado la preparación porque esto demanda de mucha lectura para poder hacer un organizador gráfico de tipo mentefacto conceptual. Buenas noches, hasta la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches, mi doctor. Buenas noches, doctor.